Hola curiosas y curiosos, ¿sabéis qué pasa en todo Internet mundial durante un minuto? ¿Sabéis cuántas horas de vídeo se ven en Netflix en solo un minuto? ¿Sabéis cuántos mensajes se envían por WhatsApp en un minuto? Pues bien, en este vídeo os hablaremos de esto y mucho más, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En un minuto en Internet pueden pasar muchísimas cosas, y más sabiendo que cada vez hay un mayor número de usuarios de Internet en todo el mundo. Pensad que ya se supera la mitad de la población global, y así se resalta en la nueva edición del informe que presentan We Are Social y HotSuite en este 2019. Así, mientras que en su informe de 2018 su estudio señalaba un número de usuarios en Internet de 4.021 millones, es decir, el 53% de la población mundial, el informe 2019 asegura que hasta el momento el mundo cuenta con 4.388 millones de internautas, que es una penetración del 57%. Casi nada, curiosos. Y es que el crecimiento del número de usuarios de Internet entre enero de 2018 y enero de 2019 representó el 9,1%. Esto quiere decir 367 millones de internautas más. Un crecimiento brutal, ya que en 2014, la cifra total apenas alcanzaba los 2.485 millones de internautas. O sea, que en un lustro hemos crecido casi el doble con 2.000 millones de usuarios nuevos. Por tanto, con estos más de 4.000 millones de usuarios usando Internet, es normal que durante un minuto pasen cosas, muchas cosas. Por ejemplo, durante ese minuto, Google recibe 3,8 millones de búsquedas. Vamos, una bestialidad. Imaginad cómo de potente debe ser el motor de búsqueda de Google y sus servidores para que no pete el sistema, y además de servicio. Es decir, que haga la búsqueda correctamente para esas casi 4 millones de personas. Pero es que durante un minuto en Internet se miran 694.444 horas en Netflix, otro gigante tecnológico que debe dar un servicio de streaming de máxima calidad y para millones de personas a la vez. Por cierto, os dejo aquí un vídeo muy chulo donde hablo de la historia de Netflix. Además, en un minuto en Internet se hace un gasto de casi $1 millón. Exactamente, en un minuto se gastan $996.956 en Internet. Y eso que estamos al inicio de la era de las compras online. Pero es que además, en la red social Snapchat, en un minuto se crean 2,1 millones de snaps. Y entre Messenger y WhatsApp se reparten 41,6 millones de mensajes por minuto. Vamos, una auténtica bestialidad. Muy superior ya a los 18,1 millones de mensajes SMS que se envían, aunque yo pensaba que ya serían bastantes menos, la verdad. ¿Y los memes? ¿Qué me decís de los memes? Pues que cada minuto en Internet se envían casi 5 millones de GIFs. Exactamente 4,8 millones. ¡Wow! Incluso en ese mismo minuto se envían 180 altavoces inteligentes, rollo Amazon Echo o Alexa. Eso quiere decir que es una tendencia cada vez más grande, ya que se venden 3 cada segundo. Respecto a la música por streaming, 41 personas se suscriben a un servicio musical online cada minuto, ya sea Spotify, Apple Music o el que sea. Y durante ese tiempo, durante ese minuto, en Twitch, el rival de YouTube propiedad de Amazon, se ven 1 millón de vídeos. Sí, 1 millón de vídeos en solo un minuto. En cambio en YouTube se están viendo en el mismo periodo 4,5 millones de vídeos, casi 5 veces más que en Twitch. Pero que ojo, que la red social de Amazon crece sin parar. Por lo que respecta a emails enviados, aquí vais a flipar, ya que se envían 188 millones de correos cada minuto, aunque estaría bien saber cuántos de estos son bots. ¿Y de las apps de ligoteo, qué pensáis? ¿Se utilizan mucho o se utilizan poco? Pues ojo, que solo en Tinder se hacen 1,4 millones de swipes cada minuto. Y es que el ser humano es un cachondo. Por lo que se refiere a Twitter, durante ese minuto de Internet se realizan 87.500 tweets y en Instagram, la red social de moda, se realizan 347.000
222 scrolls. Es decir, que casi 350.000 personas están interactuando con la aplicación. Además, en solo un minuto se realizan casi 400.000 descargas de apps, ya sean por Google Play o por Apple Store. Exactamente 390.030 descargas. Y para acabar con esta explosión de datos, solo añadir que en un minuto en Internet, 1 millón de personas se loguean en Facebook, que pese a que todo el mundo lo da por muerto, sigue creciendo muy bien. Como veis, casi todo lo que os he dicho se realiza ya desde el móvil, y es que cada día un mayor número de usuarios de Internet prefieren navegar desde sus smartphones. Pensad que en este 2019 el total de usuarios de Internet activos vía móvil es de 3.986 millones. Esto quiere decir que el 52% de la población accede a sus contenidos favoritos y navega por medio de su smartphone. Y claro, de todo lo que estoy hablando tiene más penetración en unos mercados que en otros. Así, las dos regiones con mayor penetración de Internet son Norteamérica y Europa del Norte, con un 95%, mientras que Europa Occidental cuenta con una penetración de Internet del 94%. Por otro lado, las regiones que cuentan con menor penetración de Internet son África Central con un 12% y seguido ya de lejos por el este de África con un 32%. Ya veis, chicos, que en un minuto en Internet pueden pasar muchísimas cosas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Y todos estos datos molan, ¿eh? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Además, si quieres saber más sobre todo esto, puedes consultar todos los datos del completísimo informe de HotSuite y We Are Social en un enlace que os pondré en la descripción, como también los datos sobre un minuto en Internet elaborados por Lori Lewis y Chad Callahan. Y bueno, aparte de dar like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos de aquí. En uno os hablo de la historia de Google, que está súper bien, y en este si IGTV, es decir, el Instagram TV, es realmente rival para YouTube. Os aseguro que son dos vídeos muy, pero que muy interesantes. Y también me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia, en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.